Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes por la pantalla de C5N como cada martes a las 11 de la noche. Lo que tengo atrás mío es lo que les mostré la semana pasada. Los países del mundo que cobran retenciones. El dato surge de un informe que hizo la propia Sociedad Rural, una investigadora especialista para la Sociedad Rural, para justamente intentar desarticular la idea de que se cobren retenciones allá cuando empezaba la disputa por la resolución 125 y demás. Esta lista en su momento, en este mismo canal y a una hora parecida, la mostró Marcelo Slotoviazga. Y son un montón los países, ¿eh? Mirá. Todos estos. La semana pasada yo les mostraba esta lista de países que cobran retenciones y algunos, bueno, seguro no estaban mirando el programa, pero vieron algún recorte, se quedaban en países africanos, en algún país centroamericano. Yo quiero mostrarles a ustedes que hay países como Noruega, países como Rusia, países como Turquía, aquí en la región, países como Colombia, como Uruguay, países como Canadá, que aplican retenciones a la exportación para preservar a sus mercados internos. Son países que eligen, por supuesto, exportar parte de su producción, pero que entienden que si son proveedores al mundo de un bien preciado, como en este caso estamos conversando en Argentina sobre los alimentos, bueno, esos alimentos para su población tienen que ser medianamente asequibles. Es lo que pasa en los países petroleros con la nafta, por ejemplo. Pero incluso en países como Canadá o como Australia, donde hay formas de retenciones y de administración de las exportaciones, en algunos casos muy rígidas, la política económica tiene un objetivo lógico, que es que la gente viva bien. Yo habría querido empezar este programa citando a Gramsci, a Althusser o a Sun Tzu, pero la verdad que lo que mejor calza, lo que resulta más adecuado para describir esta situación política, esta crisis en la cual se encuentra el gobierno, es una frase de Mirta Legrand. Disculpen. Es de Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, sí, la saben, ¿no? Te destratan. Resulta que Mirta Legrand, con esa sensibilidad política que tienen los ídolos de masas, detecta un problema político que en este caso se está haciendo muy palpable. El gobierno, y el gobierno específicamente en sistemas democráticos como el nuestro, es un artefacto, un artificio que nos damos para ponernos de acuerdo como sociedad en determinadas cosas. Es como lógicamente ocurre, un artificio lleno de símbolos, de mediaciones. No es algo tan lineal como un rey que dice tener su autoridad porque emana de Dios. No. En democracia, un presidente tiene que ser, tiene que parecer, tiene una credibilidad, genera determinadas expectativas. Cuando se muestra dubitativo, taciturno, cuando da marchas atrás, todo el tiempo, los sectores contra los cuales elige confrontar, o contra los cuales fue electo para confrontar, leen esa debilidad y se le plantan. Incluso, aunque no tome ninguna medida de gran audacia política o de una imaginación que haga transgredir los límites. Esto es algo que se está viendo ahora de manera muy, muy notoria. Y se está viendo en el jaque agroexportador a un gobierno que hasta ahora
no había hecho más que intentar componer con el sector agroexportador. Hoy en este estudio, a la tarde, vino Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Es un puñado de empresas, una docena de empresas que explica más de la cuarta parte de las exportaciones de la Argentina. Es a ese sector al que afecta la suba recontramódica de 2 puntos de las retenciones para los subproductos de soja que anunció el gobierno el fin de semana. Y Idígoras acá contó que el ministro Julián Domínguez lo llamó para decirle que no le quedaba otra, por poco que no le pedía disculpas, por avanzar con una medida que en todos estos países se aplica y que además en muchos de estos países y de los más desarrollados se está aplicando cada vez de modo más enfático. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en guerra. No en la guerra contra la inflación que anunció acá el presidente 3 días antes y que terminó convirtiéndose en una estampida de precios que ahora vamos a ver la semana pasada en un puñado de empresas que vamos a ver si ahora los retrotraen. No. Estamos en una guerra de alcance planetario que tiene lugar en el Mar Negro, donde justamente se producen buena parte de los cereales que consume toda Europa y Medio Oriente. Este fin de semana estuve leyendo, por ejemplo, el informe de la OCDE de la semana pasada, que da cuenta de los incrementos que se esperan en estos granos y cereales para las próximas semanas. Ocurra o no la prolongación de la guerra, que a esta altura ya no sabemos cuándo va a terminar, lo que hay son canales de transmisión de la guerra a los precios de nuestros alimentos en nuestro bolsillo que son realmente temibles. Uno de los artículos que cita la OCDE, por ejemplo, muestra que la agricultura hoy es una agricultura que demanda mucho más hidrocarburo que hace 20 años o 25. No solamente ya se usa gasoil o nafta, que están aumentando en todo el mundo por lo que sube el petróleo, para transportar las cosechas o para mover las sembradoras, los tractores, como el que se subió Patricia Bullrich para hacer su show esta semana a favor del agronegocio. No, también dentro de la semilla hay cada vez más hidrocarburos por los fertilizantes que utilizan petróleo o gas o derivados para justamente fabricarse. Hay varios canales de contagio a los alimentos, porque también, ante el aumento del petróleo, lo que empieza a ocurrir es que algunos países dicen, bueno, yo tengo producción agropecuaria, corto el gasoil o la nafta con más bioetanol o con más alcohol de caña o lo que sea, acá se hace, y entonces los biocombustibles hacen que suba también el precio de los alimentos como un segundo efecto, una segunda ronda, además de lo que ya genera el aumento del petróleo y, por supuesto, la interrupción de la cadena de provisión de esos mismos granos y cereales que exporta masivamente Ucrania y que también exporta Rusia en buena medida. Ucrania bombardeado, Rusia bloqueado. El mercado ese está completamente cerrado. Ahora, como el gobierno mostró debilidad al no aumentar las retenciones como lo debió haber hecho para proteger el bolsillo aquí, claro, no lo podía hacer porque se le cayó el presupuesto el año pasado, porque se cayeron las facultades que delegaba antes la Ley de Emergencia Económica. Como no tiene ese consenso y como depende de la oposición para que le aprueben leyes como pasó con el Fondo Monetario, lo único que pudo hacer fue estos 2 puntitos. ¿Qué hizo la Rural en respuesta a eso? Anunció que no es que quiere que le bajen estos 2 puntos las retenciones de 33 a 31% en los subproductos de soja. Directamente quiere que no se cobren más retenciones. Presentó un amparo para que cese el cobro total de las retenciones, que consideran que desde enero de este año son inconstitucionales. En plena guerra, con el trigo al doble, con la soja el 60% más cara, dicen que las retenciones no tienen razón de ser y que hay que cortarlas ya mismo. Esto de concretarse, representaría un recorte de los ingresos de alrededor del 10%. Es muchísima guita, muchísima guita.
estamos hablando de 15 veces el ajuste que pide el Fondo Monetario, por ejemplo. Si se dejaran de cobrar 100% las retenciones como quiere la sociedad rural. El que lo explica políticamente es el titular de la rural, Nicolás Pino. Escuchá cómo se lo dijo ayer Ernesto Tenenbaum. Estamos diciendo desde la rural, hace ya 20 días, un mes, y presentamos ese recurso en la justicia, es que hoy las retenciones tendrían que ser cero porque no están avaladas por ninguna ley. Lo que discutimos, vuelvo a repetir, Jairo, no es la acción, que estamos de acuerdo, tiene que haber igualdad de condiciones para toda la cadena. Y con esta medida se logra igualdad. Claro, el sector agropecuario, específicamente el agroexportador, está acostumbrado a que en los medios se hable solo de su interés y que no se le contraponga el interés de los consumidores, que en este caso es opuesto por el vértice, uno al otro. Para eso, para verlo, hace falta hablar un poco de economía política. En la economía política no hay tanta tasa, no hay tanta expectativa, sino que más bien hay puja distributiva, apropiación del excedente, transferencias de ingresos. Son dos dimensiones distintas de fenómenos que se pueden analizar de una u otra manera. Si uno lo mira bajo el cristal de la economía política, lo que ve es que en la negociación por las retenciones y por la inflación, lo que está en juego es el salario. Hay dos variables, el salario y la renta agraria, que entre sí se balancean y atentan el uno contra el otro. En los periodos en los que el sueldo fue alto en la Argentina, la renta agraria estuvo acotada. No quiere decir esto que no ganen dinero los que producen granos y cereales, que además está buenísimo que lo hagan, no solo porque aportan divisas a la Argentina, sino porque también dinamizan todas las economías de provincias enteras que dependen de ello. Ahora, hay una porción de lo que vale una tonelada de trigo, de maíz, de girasol o de soja, que no se apropia el productor que va, alquila, que despliega tecnología para hacerlo. Es una porción que se apropia el dueño del campo. El dueño del campo alquila en general en cantidad de quintales. Cuando el precio de esos quintales aumenta, aumenta la renta. Y aumenta proporcionalmente. Los impuestos recaen sobre el productor. Las retenciones disocian un precio del otro. Pero el rentista se queda con una porción tremenda que nadie discute. Cuando uno lo escucha a Nicolás Pino, no habla de el tremendo peso de los arriendos, que hace que cada vez la producción se concentre en cada vez menos manos. No, habla de las retenciones del Estado. Pero las retenciones tienen una cualidad muy especial, que es que no solamente sirven al Estado para recaudar, sino que además hacen que si un exportador cobra $100 y quiere cobrar $100 también acá, lógicamente, si de repente cobra $60 por exportar, y bueno, se va a conformar con cobrar también $60 acá. Eso es el desacople. Eso es lo que a veces en el paroxismo de la negación y del divague, algunos representantes voceros del sector dicen no existe, como los terraplanistas, dicen no existe el desacople. Bueno, hoy un hombre que encarna los intereses del sector agroexportador como Idígoras acá me dijo, y sí, claro que desacoplan las retenciones. Lo que pasa que a ellos, por supuesto, les resultan antipáticas. La estrechez de miras, el default analítico que hay en buena parte del elenco gobernante hace que no se mire la disputa desde el conflicto, desde esta pulseada, esta cinchada entre una y otra cosa, entre uno y otro factor. Pero ojo, no es solo lo que le achacan al ministro de Economía, Martín Guzmán, que los más indulgentes dicen es un académico, es exceso de academicismo. Fuera del Ministerio de Economía es peor todavía. En la jefatura de gabinete, por ejemplo, hay quienes decían, ¿saben qué? El acuerdo con el Fondo Monetario, dame, lo firmo y después lo leo. Primero lo firmo, después lo leo. Vení, dámelo que lo firmo ya. Decían en jefatura de gabinete en este último mes y medio cuando se estaba empezando a dar la discusión parlamentaria.
un funcionario importantísimo cercano a Mansur, ha dicho cosas como, bueno, cuando yo me casé me dieron un crédito hipotecario, yo firmé, ni lo miré, ni miré las cláusulas. Yo firmé, después si me quedo sin guita, no sé, me presta mi vieja o mis amigos, y si no, veo qué hago. Bueno, con ese grado de previsión manejan con metáforas la economía argentina. Hoy Alberto Fernández habló con Kristalina Georgieva. Estaba Martín Guzmán conectado desde Francia y allí en Francia, en París, el ministro de Economía se reunió con el presidente del Club de París, de este club de naciones acreedoras, que le dio 2 años para retomar los pagos, pero que, por supuesto, ya con el acuerdo con el Fondo Monetario, le dijo el vencimiento que había a fin de este mes, no hay ningún problema. Ese es Bruno Le Maire, el jefe del Club de París. Ahí también hay una disputa política, por supuesto. Pero el Fondo Monetario, cuando se mete en la Argentina a iniciar lo que acá hemos dado en llamar cogobierno, que a mucha gente la enoja, que lo llamemos así, se mete también en esa disputa. No es solamente una discusión acerca de cuánto de lo que producimos los argentinos va a pagarle a los países que representan estos señores, o al Fondo Monetario, o a los acreedores privados que hicieron grandes negocios de la mano de Toto Caputo y de la mano de Mauricio Macri. No, no, no. También se meten en la cinchada distributiva de acá. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cláusulas del acuerdo con el Fondo Monetario lo que dice es que el Banco Central tiene que dejar de emitir. Hoy, hace un rato, acaba de avisar el Banco Central que aumenta la tasa de interés. ¿Esto para qué? Para chupar pesos que hay en la plaza. Van a pagar más por los plazos fijos. ¿Y qué va a pasar con los préstamos? Con los préstamos lo que va a pasar es que van a ser más caros, va a caer la actividad económica. Inflación y estancamiento, estanflación. Bueno, hay un efecto adicional de que el Banco Central deje de asistir al Tesoro y que suban las tasas de interés. El Ministerio de Economía ahora igual va a tener déficit y se tiene que financiar con préstamos de los que tienen pesos de sobra en Argentina. ¿Quiénes son los que tienen pesos de sobra en Argentina? Los mismos que están diciendo, no quiero que cobres más retenciones. Los mismos que están diciendo, Arcor, por ejemplo, la semana pasada, con un aumento del 15% en todas sus listas de precios. Molinos, que hoy los mencionó el secretario de Comercio Interior, La Serenísima, Sancor. Todos los que provocaron la estampida de precios de la semana pasada, todos ellos tienen pesos de sobra y van y se los prestan al Tesoro. ¿Pero qué se transfiere, además de dinero, a esas personas beneficiadas, a esas firmas beneficiadas en la puja distributiva? Se les transfiere poder también. Así como el Fondo Monetario cada 3 meses va a poder decir si Argentina está en default o no en el mercado internacional, hay poderosos locales con mucho dinero que cada semana, en cada licitación de la sopa de letras que tiene el Ministerio de Economía, parecido ya a la época de Caputo, Duhovne, Sturzenegger y Macri. Bueno, cada semana le pueden decir, ¿te presto o no te presto? Si no te presto, tenés un quilombo porque no llegás a cumplir con la meta que comprometiste ante el Fondo Monetario y el Banco Central tiene un tope estrictísimo. Esto, hoy, a la tarde, lo conversé con Juliana Di Tulio, una senadora que tiene su despacho al lado del de Cristina Fernández de Kirchner, que es amiga suya hace 30 años, que, bueno, habla por sí misma, por supuesto, y me dijo, yo no quiero interpretar a nadie, ni ser hermeneuta de nadie, pero claramente es alguien muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Esta mañana el presidente había dicho su frase, la frase que rebotó durante todo el día, el presidente soy yo, no es un órgano colegiado la presidencia, yo escucho a todos, pero la decisión la tomo yo. Algo que, hablando por la tarde con fuentes parlamentarias, me decían hizo mucho ruido en el Senado porque a Cristina le dijo eso, le mostró los dientes y al grupo de empresarios más poderosos de la Argentina dijo, yo quiero acordar con ellos. ¿Qué dijo Juliana Di Tulio sobre esto? Da una idea de la interna sobre la cual ahora nos vamos a poner a discutir con nuestro invitado. Escucha. El poder no pelea
con buenos modales, nunca. Y la verdad es que por más que el presidente quiera y le guste y su estilo, sea fiel a su estilo, que a mí me parece que está bien que sea fiel a su estilo, me parece perfecto. Lo que pasa es que en la historia de la Argentina, cada vez que hubo buenos modales, bueno, siempre te contestan con el bolsillo, diría un ex ministro de Economía, ¿no? Que no era de nuestro partido. Bueno, la cita de Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía de Alfonsín, hace pensar en cómo terminó el gobierno de Alfonsín, con una hiperinflación. No es el riesgo que hay ahora. Según la mayoría de los economistas, incluso economistas que no tienen ni un centímetro de contacto con el gobierno, no es el riesgo que hay ahora. El riesgo que hay ahora es que la inflación escale arriba del 65% este año y que vuelva a pegarle un hachazo a los sueldos. Esto lo sugieren datos como este, fíjate. El dato es de la consultora LCG. Hace un traqueo, un seguimiento semanal de los precios. Ahí tenés las 4 semanas de febrero que tuvieron por semana esa inflación. Es estremecedor decir la inflación por semana, pero es lo que nos está ocurriendo. Es la de alimentos y bebidas. Fíjate, 1,8, 0,5, 1 y 1,2. Después en marzo arrancó tranquila, porque ya habían hecho ese ajuste de la última semana de febrero, pero lo que ocurre la semana pasada y la anterior son esos dos subidones del 1,6 y el 2,4%. Miren el siguiente gráfico. Otro dato respecto de esta suba brutal. Dentro del 2,4 que subieron los alimentos la semana pasada, las bebidas treparon 4,5% en promedio. La panificación casi 4, aceites 3,6 y así todos los que estás viendo. Verduras 3,1, lácteos y huevos 2,6. Tremendo. Estos son los aumentos que hoy dijeron van a retrotraer al 10 de febrero. No todos, porque verduras no, lácteos y huevos no, frutas no, carnes no. Los de los supermercados, nada más, que son los que fueron hoy a la reunión. Y hay que ver si se cumple, obviamente. Pero hay otro dato preocupante también. ¿Cuántos productos de la canasta suben? Y son cada vez más. Se ve en el siguiente gráfico. Se llama índice de difusión de la inflación esto. ¿Cuántos productos, no cuánto aumentaron, sino cuántos aumentaron? Fíjate. En marzo, en la primera semana, aumentó un 10% de los productos. En la segunda, casi un 20%. Y en la tercera, una cuarta parte. Es una dinámica muy, muy dañosa para el bolsillo. Y, déjame decirte, es algo que viene dándose en estos últimos años, lamentablemente. Se ve en el siguiente gráfico, que es un gráfico de la consultora P/Q, en este caso. Este es el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El salario formal o en blanco. A guita de hoy, ahí tenés todos los años desde el 96. Fíjate, esa raya que es como la de un electrocardiograma de un muerto, eso fue tu salario en los años 90. Así, planchado. Cayó brutalmente con la devaluación de 2002, redondeando de 80 a 55. Guita de hoy, Sueldo promedio en blanco, estamos hablando. A esas profundidades se sumergió el salario, a lo que hoy serían 57.000 pesos. Y con el kirchnerismo trepó hasta 2009, ininterrumpidamente hasta los 100.000. En enero de 2011... pega un salto mayor. ¿Por qué? Bueno, porque en 2011 hubo un atraso cambiario fenomenal para ganar las elecciones, para aquella reelección en la que Cristina termina con un 54%. Muchos estábamos distraídos con el dibujo de la inflación del INDEC, que es una cosa indignante, ahora vamos a ver por qué también, pero la gente votó salario alto y votó 54% reelección. Siguió subiendo hasta esos 122.000 y se mantuvo. Aquel 128.000 es el de 2018, cuando colapsa el gobierno de Macri y en 2 años, el modelo económico de Macri, y en 2 años retrocede una década.
Fíjate vos que Macri lo entrega en un valor de cerca de 100.000 y ahora estamos apenitas por encima de eso. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un repunte ahora en enero contra enero del año pasado del 4%. Pero todavía el valor de enero de este año está bajo del de enero de 2020, que es justo inmediatamente antes de la pandemia. Un salario que ya estaba reptando, que ya estaba muy deteriorado, ahora está peor. Y fíjate vos, volviendo a lo que hablábamos al principio, de los gobiernos que procuran que la gente viva bien, esta comparación sí que da un resultado inquietante. Me corro para que lo veas bien. Ese es el salario promedio, no a plata de hoy, sino a plata de cada momento. Y esa es la canasta básica total, lo que valía la canasta para no ser pobre para una familia de 4 miembros. Acá ya hemos comparado el salario mínimo con la canasta. Hemos visto que hoy una familia que tiene 2 personas que trabajan por el salario mínimo no llega a cubrir la canasta básica para no ser pobre. O sea, gente que se toma el bondi, va, labura 8 horas, vuelve a la casa, ve con quién dejó a los chicos, los 2, porque ninguno de los 2 se puede quedar, y no les alcanza para no ser pobres. Gente que trabaja en blanco estamos hablando, ¿eh? Ahora, fíjate vos, en 2003, en ese momento en el que estaban ahí en el subsuelo que te mostré recién, la canasta representaba el 81% del salario promedio de la economía del sector formal. Después de toda esa mejora del kirchnerismo, el salario promedio compraba 2 canastas básicas. En abril de 2016, cuando Macri ya había hecho su ajuste inicial, esa devaluación, ese salto inflacionario, la canasta costaba 11.000 pesos y el salario promedio era de 17.600. O sea que ya había empezado a pesar más, a pesar un 64% la canasta sobre el salario. Cuando entrega Macri en 2019, ya era 74% el peso. Y fíjate lo que es hoy. Lo mismo que dejó Macri. Este problema, el problema de la economía política, es un problema que se puede abordar de distintas maneras, pero que siempre es conflictivo abordar. El debate que hay ahora entre moderación y choque, entre consenso y conflicto, es un debate que en realidad viene después de más de 2 años en los cuales hubo mucha moderación y muy poco conflicto, en los cuales hubo mucho intento de alcanzar consensos y al final, lamentablemente, mucha resignación.